El cielo sobre las montañas de Chihuahua era una pizarra gris, pesada e implacable, de la que caían copos de nieve que parecían esquirlas de cristal. Para Isabela, cada copo era un presagio, un cruel recordatorio del hambre que le roía las entrañas y del frío que se infiltraba en sus huesos con la persistencia de un fantasma. Envueltas en un chal raído, más recuerdo que abrigo, caminaba con la determinación desesperada de quien ya no tiene nada que perder. El pueblo de Santa Brígida había quedado atrás, un cúmulo de adobes silenciados por la ventisca, donde las puertas se cerraban y las despensas se vaciaban. Huérfana y sin recursos, se aferraba a las enseñanzas de su abuela, una curandera, buscando hierbas bajo la nieve, raíces que pudieran engañar a la muerte por un día más, una plegaria silenciosa en sus labios agrietados. «Atención, antes de que esta tormenta te atrape por completo, necesito que hagas algo crucial. Estamos en una misión para llegar a los 1000 soñadores que creen en el poder del amor y las segundas oportunidades. Si esta historia ya te atrapó el corazón en estas primeras líneas, suscríbete ahora mismo. No te cuesta nada y para nosotros significa el mundo. Y por favor, apóyanos aún más comentando desde qué ciudad o país estás sintiendo esta emoción con nosotros. Vamos a demostrar que las grandes historias nos unen sin importar la distancia. Tu suscripción es el fuego que mantiene viva esta llama. El paisaje, de una belleza salvaje y brutal, era su enemigo y su única compañía. Los árboles, cubiertos por un manto blanco, parecían espectros inclinados en reverencia a la tormenta. Isabela conocía cada valle y cada sendero de aquella sierra, pero el invierno de ese año era diferente, un castigo divino que no daba tregua. Su aliento formaba nubes efímeras en el aire gélido. Cada paso, una victoria contra el viento cortante que silbaba canciones de desolación. La supervivencia se había convertido en un instinto primitivo, una llama terca que se negaba a apagarse en su pecho, incluso cuando el mundo a su alrededor parecía haberse rendido al abrazo helado de la muerte. No luchaba por un futuro grandioso, sino por el simple milagro de ver el sol nacer al día siguiente. Fue entonces cuando el destino, o quizás la Virgen de Guadalupe a quien tanto rezaba, puso en su camino una anomalía en el paisaje inmaculado, una cabaña de caza aislada, casi sumergida por la nieve acumulada. No salía humo de su chimenea, y un silencio mortal la envolvía, pero la mera visión de un refugio, una promesa de amparo contra la furia de la naturaleza, encendió una nueva chispa de esperanza en su corazón exhausto. Con las fuerzas que le quedaban, se arrastró hasta la puerta de madera maciza, sintiendo la textura áspera bajo sus dedos congelados. Dudó por un instante, el miedo a lo desconocido, luchando contra la certeza de una muerte lenta y solitaria en el exterior. ¿Qué encontraría adentro? ¿Un cazador hostil o el vacío? La puerta cedió con un gemido largo y arrastrado, revelando un interior sumido en la penumbra. El aire era denso, cargado con el olor de pólvora, cuero y algo más, algo metálico y alarmante. Sus ojos, acostumbrados a la blancura cegadora de la nieve, tardaron en ajustarse a la oscuridad. Lentamente, las formas se definieron. Una chimenea de piedra, fría y gris, una mesa robusta volcada de lado, y, tendido en el suelo de tierra apisonada, cerca de la chimenea apagada, el cuerpo de un hombre. Por un momento, pensó que estaba muerto, una víctima más de la crueldad de aquellas montañas. Pero entonces un temblor casi imperceptible recorrió su cuerpo, un soplo de vida frágil en medio de la devastación que lo rodeaba. Acercándose con cautela, Isabela pudo ver la extensión del desastre. El hombre era grande, vestido con las ropas finas de un hacendado, ahora rasgadas y manchadas de un rojo oscuro que contrastaba violentamente con la palidez de su piel. Su rostro, cubierto por una barba incipiente, era una
máscara de dolor, incluso en la inconsciencia. Una herida fea manchaba su costado y la sangre se había congelado en su ropa, un testimonio silencioso de la emboscada que lo había dejado allí abandonado para morir. Ella reconoció el tipo de hombre que era, un patrón, uno de esos hombres poderosos y arrogantes que trataban a los pobres como si fueran parte del paisaje, invisibles e insignificantes. Su desconfianza innata, aprendida en las calles polvorientas de su pueblo, le gritó que se fuera. Sin embargo, algo en su vulnerabilidad la detuvo. Aquel hombre, que en cualquier otra circunstancia la miraría con desdén, ahora estaba a su merced, tan frágil como un pájaro con el ala rota. La compasión, un valor sembrado en su alma por la fe y las dificultades, habló más alto que el miedo. Ignorar a un ser humano en tal estado sería una afrenta a Dios y a todo lo que ella creía. Aquel ya no era un hacendado temido, sino solo un hombre luchando contra la muerte. La decisión fue tomada no con la razón, sino con el corazón. Rasgó un trozo de su propia falda, un acto de sacrificio silencioso, y se arrodilló a su lado, el olor a sangre e invierno llenando sus sentidos, mientras comenzaba a limpiar la herida. Con una habilidad nacida de la necesidad y la tradición, Isabela comenzó su trabajo, usando la nieve derretida en una pequeña olla sobre un fuego que luchó por encender. Hirvió el agua y limpió la herida con una delicadeza que contrastaba con la brutalidad de la lesión. En su pequeña bolsa llevaba tesoros, raíces de hierba del sapo para la fiebre y hojas de árnica para la hinchazón. Las masticó hasta formar una pasta y aplicó el remedio popular sobre la piel rasgada del hombre, un gesto de curación que era también un acto de fe. Su abuela siempre decía que la tierra nos da el veneno y el antídoto, y en aquel momento Isabela era el puente entre la generosidad de la tierra y la fragilidad de la vida de aquel extraño. El hombre era Javier el Halcón Montes, un nombre susurrado con una mezcla de miedo y respeto por toda la región, un hombre cuya reputación era tan implacable como el terreno que dominaba. Sus enemigos, liderados por el cruel don Ricardo, finalmente lo habían alcanzado, dejándolo para ser reclamado por la ventisca, seguros de que la naturaleza completaría el trabajo sucio. Pero no contaron con la aparición de una joven curandera, hambrienta y casi sin esperanzas, que se convertiría en su improbable salvación. En sus delirios febriles, Javier veía solo un rostro gentil, un ángel de misericordia moviéndose en las sombras, su presencia un bálsamo para el dolor que lo consumía. No sabía quién era ella, pero su instinto le decía que era su única oportunidad. Los días se fundieron en una rutina de supervivencia. Isabela dividía su escasa comida con él, forzando pequeños trozos de carne seca, ablandada en caldo caliente entre sus labios. Mantenía el fuego encendido, un faro de vida contra la oscuridad y el frío que amenazaban con engullir la pequeña cabaña. Hablaba con él en voz baja, no esperando respuesta, sino para llenar el silencio opresivo, para convencerse de que no estaba sola. Le contaba sobre su pueblo, sobre el olor del pan recién horneado en la plaza, sobre las misas de domingo del padre Damián. Sus palabras eran un hilo de normalidad en un mundo que se había vuelto loco, un recordatorio de que más allá de aquella tormenta, la vida continuaba. Para Javier, aquellas palabras eran anclas en un mar de dolor y confusión. La voz de ella lo traía de vuelta desde el borde del abismo, una melodía suave en medio del caos de sus recuerdos fragmentados de la emboscada. Comenzó a asociar el sonido de su voz con el alivio del dolor, con el calor del fuego, con el sabor del caldo que lo mantenía vivo. La desconfianza que era su segunda piel comenzó a deshacerse, reemplazada por una dependencia cruda y absoluta. Por primera vez en su vida adulta, Javier Montes, el Halcón, estaba completamente vulnerable y su mundo se
Había reducido a la presencia gentil de aquella mujer desconocida, cuyo nombre ni siquiera sabía. Estaba en sus manos, un destino que habría considerado impensable. Una noche, la fiebre alcanzó su punto máximo. Javier temblaba incontrolablemente, su cuerpo un horno, y balbuceaba palabras incoherentes sobre traición, sobre tierras y ganado. Isabela, exhausta, no lo abandonó. Lo cubrió con su propio chal, el último vestigio de calor que poseía, y pasó la noche cambiando los paños fríos en su frente, rezando con un fervor desesperado. En aquel momento, sus vidas estaban intrínsecamente ligadas. Si él moría, la soledad la consumiría, y quizás la culpa también. Si ella se rendía, se estaría traicionando a sí misma. En aquella cabaña olvidada por el mundo, en medio de una ventisca apocalíptica, dos almas de mundos opuestos estaban librando la misma batalla por la vida, unidas por un hilo de compasión. Al amanecer, la fiebre cedió. Javier abrió los ojos, y por primera vez había claridad en su mirada. La vio sentada en un rincón, durmiendo con la cabeza apoyada en las rodillas, pareciendo aún más frágil y delgada bajo la luz pálida que se filtraba por la ventana sucia. La gratitud lo golpeó con una fuerza abrumadora, una emoción que raramente se permitía sentir. Él, el hombre que tomaba lo que quería, que confiaba solo en su propia fuerza, había sido salvado por la bondad de una extraña que no tenía nada. Intentó hablar, pero su garganta estaba seca, y solo un sonido ronco escapó. El sonido fue suficiente para despertarla. Isabela levantó la cabeza, sus ojos encontrándose con los de él, y un silencio cargado de significado llenó el pequeño espacio entre ellos. La desconfianza aún flotaba en el aire, una sombra persistente. Isabela veía en él el símbolo de una clase que siempre la oprimió, mientras que él veía en ella un enigma, una campesina con la fuerza de una reina. No podía conciliar la imagen frágil de la mujer frente a él con la resiliencia que la mantuvo viva y que a su vez lo salvó. Sus manos, aunque encallecidas por el trabajo, eran gentiles. Su mirada, aunque cansada, era firme. Ella era una paradoja que su mente lógica y endurecida no podía descifrar. «¿Quién eres?», logró preguntar, la voz un susurro áspero. Ella simplemente respondió: «Isabela», sin ofrecer nada más, manteniendo una distancia segura, una barrera invisible entre sus dos mundos. En los días que siguieron, una nueva dinámica se estableció. Él estaba débil, pero consciente, y la observaba mientras ella se movía por la cabaña, preparando sus remedios, cocinando lo poco que tenían. La convivencia forzada los obligó a interactuar. Él le contó sobre la emboscada, no en detalles, pero lo suficiente para que ella entendiera que hombres peligrosos lo querían muerto. Ella, por su parte, no habló de su propia tragedia, de su hambre o de su soledad. Su silencio era una fortaleza, y él, acostumbrado a descifrar a los hombres por sus palabras, se encontró intrigado por la fuerza contenida en la quietud de ella. Era un juego silencioso de evaluación, dos almas heridas, midiendo la distancia entre sí. La tormenta afuera comenzó a amainar, pero una nueva tormenta se formaba dentro de la cabaña. La gratitud de Javier comenzó a transformarse en algo más profundo, una admiración reacia. Veía la dignidad con la que ella enfrentaba la adversidad, la fe inquebrantable que la sostenía. Para Isabela, el miedo al hombre poderoso comenzó a ser reemplazado por la visión del hombre real, aquel que gemía de dolor durante la noche y cuyos ojos revelaban una soledad tan profunda como la de ella. Las barreras sociales que los definían afuera parecían cada vez más irrelevantes dentro de aquellas cuatro paredes, donde eran solo un hombre y una mujer, dependiendo el uno del otro para sobrevivir al invierno. El conflicto interno de Isabela era un tormento constante. Se sentía atraída por la fuerza que emanaba de él, incluso en su debilidad, pero su mente le advertía sobre el abismo que los separaba.
Ella era una campesina, él un patrón. En su mundo, la gratitud de un hombre como él era pasajera, y mujeres como ella eran fácilmente descartadas. Luchaba contra el sentimiento creciente de conexión, tratando de proteger su corazón, lo único que aún le pertenecía. Cuidar de él era un deber cristiano, se decía a sí misma, una forma de pagarle a Dios por el milagro de haber encontrado refugio. Pero en su interior, sabía que se estaba convirtiendo en algo mucho más peligroso. Javier, por otro lado, confrontaba a sus propios demonios. La gentileza de Isabela era un espejo que reflejaba la brutalidad de su propia vida. Había construido su fortuna y su nombre con base en la fuerza y la intimidación, en un código de honor masculino que no dejaba espacio para la ternura. Y ahora, su vida dependía justamente de esa cualidad que él siempre había considerado una debilidad. La presencia de ella lo forzaba a cuestionar todo lo que él creía sobre el poder y el valor. ¿Qué valía toda su riqueza, todas sus tierras, si podía morir congelado y solo, y ser salvado por una mujer que no poseía nada más que su propia bondad? Un día, mientras cambiaba los vendajes de su herida, sus dedos se rozaron. El contacto fue breve, accidental, pero una corriente eléctrica los recorrió a ambos. Fue un momento de claridad súbita, donde todas las barreras y todas las dudas se disolvieron, y se vieron no como hacendado y curandera, sino simplemente como hombre y mujer. El aire en la cabaña se volvió pesado, cargado de una tensión que no era de miedo o desconfianza, sino de una atracción innegable y aterradora. Desviaron la mirada, ambos avergonzados y sacudidos por la intensidad de aquel simple toque, un preludio silencioso del romance que comenzaba a florecer en el corazón de la nieve. La vulnerabilidad compartida en aquella cabaña aislada los despojó de sus identidades sociales. Él no era el halcón, el temido terrateniente, sino Javier, el hombre que dependía de sus cuidados para sobrevivir. Ella no era solo una huérfana hambrienta, sino Isabela, la mujer cuya fuerza silenciosa lo maravillaba. Esta intimidad forzada permitió que vieran el alma del otro, desprovista de los adornos y prejuicios del mundo exterior. Él comenzó a notar la forma en que la luz del fuego danzaba en su cabello castaño y la determinación en sus ojos oscuros. Ella, a su vez, descubrió un atisbo de honor bajo su fachada endurecida, una promesa de rectitud que él mismo parecía haber olvidado. La introducción del conflicto central se solidifica aquí, no solo en la supervivencia física, sino en la inminente colisión de sus mundos. ¿Qué pasaría cuando la nieve se derritiera y la puerta de aquella cabaña se abriera a la realidad? Javier sabía que llevarla consigo a su hacienda sería la única forma de retribuir su deuda de vida, pero también entendía que eso la arrojaría a un nido de víboras, donde el prejuicio social la devoraría. Para Isabela, la idea de dejar la seguridad relativa de aquella cabaña para entrar en el mundo de él era aterradora. Allí eran iguales. Afuera, ella volvería a ser nadie. La figura del antagonista, don Ricardo, es introducida a través de las memorias febriles y las pocas palabras de Javier. Es pintado como un hombre sin honor, movido por la codicia, la antítesis de lo que Javier, en sus momentos de lucidez, aspiraba a ser. La emboscada no fue solo una disputa por tierras, fue un acto de cobardía, un ataque por la espalda, lo que en el Código de Honor mexicano era el peor de los pecados. Esto establece las bases para el enfrentamiento futuro, dejando claro que la amenaza no terminó con la supervivencia de Javier. La tormenta de nieve podía estar pasando, pero la tormenta de violencia humana apenas comenzaba a formarse en el horizonte. Los personajes secundarios también son sembrados en la narrativa inicial. Isabela menciona con frecuencia al padre Damián, cuyas enseñanzas sobre el perdón y la compasión sirven como su brújula moral.
Él representa la conciencia espiritual de la comunidad, un pilar de fe en un mundo cruel. Javier, en sus delirios, murmura el nombre de Leal, su capataz, un hombre en quien confiaba su vida. La mención de estos personajes crea un universo más amplio en torno a los protagonistas, sugiriendo las redes de lealtad y los sistemas de creencias que moldearán sus futuras elecciones y los desafíos que enfrentarán cuando regresen a la sociedad. El escenario es más que un telón de fondo, es un personaje activo. La Sierra Madre, con su belleza implacable, fuerza a los protagonistas al aislamiento y a la introspección. El frío extremo los obliga a compartir el calor, tanto físico como emocional, rompiendo las barreras entre ellos de una forma que nunca sucedería en circunstancias normales. La nieve que los aprisiona también purifica el ambiente, creando un espacio sagrado donde sus verdaderas naturalezas pueden emerger. La cabaña se convierte en un microcosmos del mundo, un escenario donde el drama de la redención y el amor improbable se desarrolla, lejos de los ojos juzgadores de la sociedad. El tema de la redención se introduce sutilmente. Javier no solo se está recuperando de una herida física, sino de una vida de violencia y amargura. El cuidado altruista de Isabela es el antídoto para el veneno de la desconfianza que ha contaminado su alma. Comienza a darse cuenta de que la verdadera fuerza no está en dominar a los otros, sino en permitirse ser cuidado, en aceptar la vulnerabilidad. Su viaje será abandonar la identidad de el halcón para convertirse en el hombre que Isabela ve en él, alguien digno de ser salvado. Alguien capaz de amar y de proteger con honor, no con brutalidad. El amor improbable florece en este ambiente hostil como una flor en la nieve. No es un romance de palabras dulces y gestos grandiosos, sino uno construido en silencio, en el compartir del último trozo de pan, en el calor de un fuego compartido, en la confianza mutua que se desarrolla con cada día de supervivencia. La atracción entre ellos es cruda y fundamental, basada en el respeto mutuo que nace de la observación de las verdaderas cualidades del otro. Es una conexión forjada en el hielo, pero con un alma de fuego, destinada a desafiar el invierno riguroso de sus propias vidas y de la sociedad que los espera. La cuestión de la gratitud se vuelve compleja. Para Javier, la deuda que siente hacia Isabela es inconmensurable, algo que el oro y las tierras no pueden pagar. Esto lo coloca en una posición desconocida, la de deudor. Él, que siempre ha estado en control, ahora debe su vida a una mujer que no pide nada a cambio. Para Isabela, la gratitud que comienza a sentir por él, por la seguridad, por la compañía, por hacerla sentir vista, se mezcla peligrosamente con el miedo y el amor. Teme que lo que ella interpreta como afecto sea solo la manifestación de la gratitud de él, algo que desaparecerá con la nieve. El choque entre dos mundos es el motor que impulsa la narrativa. La cabaña es un territorio neutral, pero el mundo exterior no lo es. La pobreza de Isabela y la riqueza de Javier son más que circunstancias, son identidades que definen su lugar en la rígida estructura social del México del siglo XIX. La historia cuestiona si el amor y la conexión humana pueden realmente superar esas barreras o si son solo una ilusión temporal, un sueño de invierno que se desvanecerá con el primer sol de la primavera. La tensión nace de esa incertidumbre, manteniendo al espectador invertido en el destino de la pareja. La introducción establece todos los elementos esenciales de la premisa de forma clara e impactante. Tenemos a la protagonista resiliente, al deuteragonista en busca de redención, el escenario implacable que fuerza su unión y el conflicto central que es tanto externo, supervivencia, don Ricardo, como interno, miedo versus amor, violencia versus vulnerabilidad. El público es capturado desde la primera escena, sintiendo el frío cortante, el dolor del interset, hambre de Isabela y la agonía de Javier.
La base para un drama épico de western, arraigado en la cultura y los dilemas mexicanos, está sólidamente construida. El ritmo inicial es lento y contemplativo, enfocándose en la atmósfera y en el desarrollo de la relación silenciosa entre los protagonistas. Esto permite que el público se conecte profundamente con sus dilemas internos y con la intensidad de su situación. La narración poética y el tono dramático son establecidos, equilibrando la dureza del ambiente con la ternura creciente entre Isabela y Javier. Cada párrafo ha sido cuidadosamente construido para añadir una nueva capa de emoción y detalle, preparando el terreno para la aceleración de la trama que ocurrirá cuando finalmente dejen la seguridad de la cabaña. La apertura se cierra con una promesa y una amenaza, la promesa de un amor poderoso, capaz de transformar y redimir, la amenaza de un mundo exterior que no perdonará esa unión. Javier, recuperando sus fuerzas, sabe que necesita sacarla de allí, protegerla. Isabela, a su vez, entiende que el fin de la ventisca significa el fin de aquel mundo particular que ellos crearon y el inicio de una prueba mucho mayor para su corazón y su coraje. El espectador queda con la respiración contenida, sabiendo que la lucha por la supervivencia en la nieve fue solo el primer capítulo de una saga mucho más peligrosa y emocionante. Cuando la nieve se retiró lo suficiente para revelar los senderos de tierra, el mundo regresó con todos sus colores y complejidades. El viaje desde la cabaña hacia la civilización fue un descenso silencioso de un paraíso austero a una realidad incierta. Isabela, montada en un caballo manso que Javier le había conseguido, sentía cada paso del animal alejarla del único lugar donde se había sentido verdaderamente igual a él. El paisaje se transformaba, el blanco dando paso al verde resistente de los pinos y al marrón de las rocas. Javier cabalgaba a su lado, ya no el hombre herido, sino el hacendado en su elemento, su mirada barriendo las tierras que le pertenecían con una autoridad que la intimidaba y para su desasosiego la fascinaba. La promesa de protección de él era un manto pesado sobre sus hombros. La llegada a la hacienda La Soledad fue como entrar en otro reino. Portones de hierro forjado se abrieron para revelar un caserón imponente, con paredes encaladas y balcones de madera oscura, rodeado de jardines que desafiaban la aridez de la región. Para Isabela, que había crecido en una casa de adobe con suelo de tierra, aquello era un palacio, una fortaleza de opulencia que la hacía sentir pequeña e insignificante. Los vaqueros detuvieron sus quehaceres para observar la llegada del patrón, sus miradas curiosas y desconfiadas posándose sobre ella, la campesina harapienta que traía a remolque. Ella instintivamente se encogió, sintiendo el peso de cientos de años de jerarquía social, aplastando la frágil confianza que había construido en la cabaña. Leal, el capataz, un hombre de Mnosenden, rostro curtido por el sol y ojos que no perdían nada, fue el primero en recibirlos. Su lealtad a Javier era incuestionable, pero su mirada hacia Isabela era una mezcla de escepticismo y preocupación. Veía en ella no a una salvadora, sino un riesgo, una distracción que podría ser explotada por los enemigos de su patrón. «Patrón, es bueno verlo de regreso. Estábamos preocupados», dijo él, sus palabras dirigidas a Javier, pero su mirada evaluando a Isabela de pies a cabeza. Javier, percibiendo la tensión, la presentó con una simplicidad que desafiaba cualquier cuestionamiento. «Leal, esta es Isabela. Me salvó la vida. Se quedará aquí, bajo mi protección». La orden era clara, pero la semilla de la desconfianza entre el capataz y la recién llegada ya estaba plantada. Los primeros días en la hacienda fueron un borrón de choque cultural para Isabela. Le dieron una habitación lujosa, con una cama suave y vestidos de tela fina que se sentían extraños en su piel. Las sirvientas la trataban con una cortesía fría.
sus susurros siguiéndola por los pasillos como fantasmas. Se sentía como un pájaro salvaje en una jaula de oro, anhelando la simplicidad de su antigua vida, pero aterrorizada con la idea de volver al hambre y al desamparo. El abismo entre ella y Javier parecía haberse reabierto, más ancho y profundo que nunca. Durante el día, él era el patrón, ocupado con los asuntos de la finca, y ella, una invitada invisible, perdida en la inmensidad de la casa. La conexión forjada en el fuego y la nieve parecía un recuerdo lejano. Sin embargo, por la noche, cuando la hacienda se dormía, Javier la buscaba. Se encontraban en la biblioteca, bajo la mirada silenciosa de libros que ella no sabía leer, o en el balcón, bajo un cielo estrellado que era el mismo que los había cubierto en la cabaña. En esos momentos robados, las barreras caían. Él le contaba sobre su padre, que construyó aquel imperio, y sobre el peso del honor y del legado. Ella, a su vez, compartía historias de su abuela, de sus remedios y de su fe. El romance de ellos florecía en secreto, una planta delicada creciendo en las grietas de un muro de piedra. Era un amor de susurros y miradas furtivas, cargado de una intensidad que solo lo prohibido puede alimentar. Mientras su amor se profundizaba, las sombras del mundo exterior se alargaban. Las noticias sobre don Ricardo llegaban como cuervos, trayendo presagios de desgracia. Primero, fue un pequeño rebaño de ganado que desapareció. Después, una fuente de agua vital para la hacienda fue sabotada. Eran provocaciones, pruebas para medir la reacción de Javier. Don Ricardo, sabiendo que el halcón había regresado de entre los muertos, estaba hostigando a la fiera, tratando de atraerla fuera de su guarida. Javier sentía la furia antigua hervir en su sangre, el instinto de responder a la violencia con más violencia. Pero entonces miraba a Isabela, y la imagen de su gentileza lo contenía, creando un conflicto torturante dentro de él. Leal, pragmático y directo, insistía en que Javier actuara. «Patrón, Ricardo se está burlando de usted. Cree que se ha ablandado. Si no mostramos los dientes, se lo llevará todo», argumentaba él, su mirada siempre desviándose hacia Isabela, la fuente percibida de aquella nueva debilidad. La lealtad de Leal a Javier era absoluta, pero su desconfianza hacia la influencia de Isabela comenzaba a corroer la dinámica de la finca. Los vaqueros sentían la vacilación del patrón y el nerviosismo del capataz, y la tensión se extendía como una enfermedad. Isabela, incluso sin entender completamente la política de la tierra, se sentía la causa de aquella discordia, una carga para el hombre que había salvado. La resiliencia de Isabela fue puesta a prueba de maneras que nunca había imaginado. No era el hambre ni el frío lo que la desafiaba ahora, sino la crueldad sutil del prejuicio. Las otras mujeres de la hacienda, las esposas de los administradores y de los vaqueros más importantes, la trataban con un desprecio velado. Para ellas, Isabela era una aprovechada, una cualquiera que había usado alguna hechicería para encantar al patrón. Soportaba las indirectas y las miradas de reojo con una dignidad silenciosa, refugiándose en el trabajo, ayudando en la cocina o cuidando del jardín de hierbas, tratando de encontrar un propósito en aquel mundo que se negaba a aceptarla. Su fuerza interior, antes usada para sobrevivir, ahora era usada para resistir la humillación. Javier, cegado por su propia autoridad y por el amor que sentía, tardó en darse cuenta de la extensión del aislamiento de Isabela. Veía la protección que le ofrecía como un escudo suficiente, sin comprender que las paredes de su hacienda no la protegían de los ataques más insidiosos, los que venían de adentro. La veía vestida con ropas finas y bien alimentada, y creía que eso bastaba para borrar las cicatrices de su vida anterior. Lo que no veía era la soledad en sus ojos, el miedo de que, una vez que la deuda de gratitud fuera pagada, sería descartada, devuelta al polvo de donde vino,
con un corazón roto como único equipaje. La creciente audacia de don Ricardo se volvió imposible de ignorar cuando comenzó a amenazar a los campesinos de los pueblos leales a Javier. Ofrecía protección a cambio de lealtad, una táctica mafiosa para aislar la soledad y estrangular sus recursos. Javier sabía que debía hacer una demostración de fuerza, no solo para Ricardo, sino para su propia gente. Decidió dar la tradicional fiesta de San Juan en la hacienda, un evento grandioso para reafirmar su poder y su generosidad como patrón. Su intención era también presentar a Isabela, no oficialmente, sino para que su gente se acostumbrara a su presencia constante a su lado, esperando que la aceptaran por lealtad a él. Isabela se aterrorizó con la idea de la fiesta. Sería su primera exposición formal a aquella sociedad que ya la había juzgado y condenado. «Javier, por favor, no pertenezco a este lugar. Seré motivo de burla», le imploró su voz, un hilo de desesperación. Pero Javier, en su determinación protectora, fue inflexible. «Estarás a mi lado. Nadie se atreverá a faltarte el respeto. Confía en mí», dijo él, sin darse cuenta de que le estaba pidiendo que entrara desarmada a un campo de batalla. Para él, la fiesta era una declaración de poder. Para ella era una exposición pública de su mayor vulnerabilidad, la de ser una forastera en un mundo que no era el suyo. El día de la fiesta de San Juan llegó, envolviendo la hacienda en 1900. Un torbellino de música, colores y aromas. Mariachis tocaban en la plaza central. El olor a carnitas y barbacoa flotaba en el aire, y el pulque fluía libremente. Isabela, usando un vestido sencillo pero elegante que Javier le había dado, se sentía como una muñeca de porcelana en medio de una manada de ganado salvaje. Se aferraba al brazo de Javier, su único puerto seguro en aquel mar de rostros extraños y sonrisas que no llegaban a los ojos. Vio a Leal observándola desde lejos, su expresión indescifrable, y sintió un escalofrío a pesar del calor de la noche. La tensión aumentó cuando un jinete solitario atravesó la multitud festiva. Era don Ricardo. Su llegada no era inesperada. En su arrogancia, no perdería la oportunidad de desafiar a Javier en su propio territorio. Un silencio momentáneo cayó sobre la plaza, mientras todos los ojos se volvían hacia los dos rivales. Ricardo desmontó con una sonrisa burlona, su mirada pasando por Javier y posándose en Isabela con una insolencia calculada. Se acercó, su presencia emanando una amenaza fría que contrastaba con la alegría de la fiesta. Javier se puso rígido, su mano instintivamente moviéndose cerca del revólver en su cadera. La confrontación era inevitable. «Vaya, vaya, Javier. Veo que te has recuperado bien», dijo Ricardo, su voz lo suficientemente alta para que todos alrededor escucharan. «Y has encontrado un nuevo pasatiempo». Su mirada lasciva recorrió a Isabela, despojándola de su dignidad. «Dime, mija, ¿cuánto paga el halcón por tus servicios? Debe ser una fortuna para hacer que un hombre como él olvide quién es y de dónde vino». La humillación fue brutal, una bofetada en la cara de Isabela y un desafío directo al honor de Javier. El insulto resonó en la plaza, el veneno de sus palabras silenciando la música y congelando las sonrisas. Isabela sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, las lágrimas quemando en sus ojos. ¿Qué harías en el lugar de Isabela en este momento? ¿Cómo reaccionarías a una humillación tan pública, proveniente de un hombre que representa todo lo que la sociedad usa para disminuirte? ¿Y qué esperarías de Javier? El honor de un hombre en aquella época lo era todo, y defenderlo podría significar un baño de sangre. Comparte tu opinión en los comentarios. Dinos cómo el coraje y la dignidad deberían manifestarse en una situación como esta. Queremos saber qué piensas sobre estos dilemas que ponen a prueba el alma de nuestros personajes. Este era el momento que todos esperaban, el punto de inflexión.
Leal y los otros vaqueros se acercaron, listos para la violencia. La sociedad allí reunida esperaba una de dos cosas. O Javier expulsaría a la muchacha para demostrar que no significaba nada y luego resolvería la ofensa con Ricardo en un duelo, o iniciaría un tiroteo allí mismo. Ambas opciones preservarían el orden social y su estatus como un hombre poderoso e intocable. Lo que nadie esperaba era lo que sucedió a continuación. Javier ignoró la mano en su arma. Ignoró las miradas de sus hombres, miró solo a Isabela, viendo el dolor en su rostro. Con una calma aterradora, Javier dio un paso adelante, colocándose directamente entre Ricardo e Isabela, protegiéndola con su cuerpo. No se dirigió a Ricardo. En cambio, se volvió hacia su gente, hacia todos los presentes, y su voz sonó clara y firme sobre el silencio mortal. «Todos ustedes han oído a este hombre», comenzó. «Habla de fortuna y de pago. Mira a esta mujer y ve una mercancía, porque así es como los hombres pequeños como él ven el mundo. Solo entienden el valor de lo que se puede comprar y vender». Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Luego se volvió hacia Isabela y delante de todos tomó su rostro gentilmente entre sus manos, forzándola a mirarlo a los ojos. «Miré a la muerte a los ojos en aquellas montañas», continuó, su voz ahora cargada de una emoción cruda que nadie le había oído jamás. «No tenía nada. Mi fuerza, mi nombre, mi riqueza, no valían nada. Y esta mujer, que no tenía nada más que su propia alma, compartió su última migaja conmigo. Me devolvió la vida». Se volvió nuevamente hacia la multitud atónita, sus ojos chispeando. «Así que, escuchen bien, esta mujer no tiene precio». Su mirada finalmente encontró la de Ricardo, y la calma en su voz fue reemplazada por un acero frío. «Y ella vale más para mí que cada centímetro de esta tierra, cada cabeza de ganado y cada moneda de oro que lleva mi nombre». La declaración fue como un trueno. No fue solo una defensa. Fue una confesión, una coronación. No estaba solo protegiendo a una campesina, estaba declarando su valor, elevándola por encima de todo lo que aquel mundo materialista apreciaba. Fue un acto de rebelión total contra las convenciones sociales. La eligió a ella, públicamente y sin dudarlo, por encima de su propia reputación y fortuna. La multitud contuvo la respiración. Leal miró a su patrón con una nueva comprensión, la desconfianza en sus ojos siendo reemplazada por un respeto reacio. No estaba presenciando un acto de debilidad, sino un acto de coraje que nunca antes había visto. Don Ricardo, sorprendido por la naturaleza de la respuesta de Javier, se quedó sin palabras por un momento, su rostro contorsionándose en una máscara de furia y humillación. Esperaba provocar una pelea de cantina, pero en cambio presenció un momento de trascendencia que no podía comprender y, por lo tanto, odiaba aún más. Isabela, mirando el rostro de Javier, sintió que las lágrimas finalmente corrían, pero no eran de vergüenza. Eran de shock, de alivio y de un amor tan abrumador que la dejó sin aliento. En aquel momento, él no era el patrón y ella no era la curandera. Eran solo un hombre y una mujer declarándose el uno al otro ante el mundo. Él había abandonado su identidad de el halcón para convertirse en su campeón, su protector, no con la violencia de su arma, sino con la fuerza de su convicción. La humillación que había sentido se transformó en un sentimiento de orgullo y pertenencia. Aquel acto selló el destino de todos. Para Javier e Isabela fue el punto sin retorno, la aceptación pública de su amor, transformando su romance secreto en un desafío abierto. Para don Ricardo fue una declaración de guerra. No solo había sido desafiado, sino ridiculizado. Su visión del mundo basada en poder y dinero había sido públicamente desmantelada. Su venganza, ahora, sería personal e implacable. Ya no quería solo las tierras de Javier, quería
Destruir lo que Javier más valoraba, quería arrancarle a Isabela para demostrar que, al final, todo y todos podían ser comprados o rotos. La fiesta, por supuesto, terminó abruptamente. Don Ricardo se retiró, escupiendo amenazas veladas, sus ojos prometiendo una retribución sangrienta. La multitud se dispersó en susurros conmocionados, el evento del que hablarían por generaciones. Javier se quedó en el centro de la plaza vacía, sosteniendo la mano de Isabela, la adrenalina de la confrontación, dando paso a una sombría conciencia de las consecuencias. Había ganado la batalla de esa noche, pero sabía que la guerra apenas comenzaba. Había protegido su honor y el de Isabela, pero al hacerlo había puesto un blanco en la espalda de ambos. El desarrollo de la narrativa alcanza su apogeo con esta escena. El conflicto, que antes burbujeaba bajo la superficie, ahora explota en campo abierto. Las motivaciones de los personajes están más claras que nunca. El viaje de Javier hacia la redención da un paso gigantesco, mientras que el amor de Isabela es validado de la forma más pública posible. El antagonista, Don Ricardo, se consolida como una fuerza de pura malicia y prejuicio social. La lealtad de los personajes secundarios, como Leal, ha sido puesta a prueba y ahora comienza a realinearse. La historia está ahora perfectamente posicionada para el clímax. La frágil paz de la hacienda se ha roto para siempre. Javier e Isabela ya no pueden esconderse en las sombras. Su amor es una bandera de guerra izada para que todos la vean. Están unidos contra un enemigo común y contra una sociedad entera que dice que no pueden estar juntos. La cuestión ya no es si se aman, sino si su amor, forjado en la nieve y proclamado en el fuego de la confrontación, será lo suficientemente fuerte para sobrevivir a la brutalidad que está por venir. La calma ha terminado. La verdadera tormenta está a punto de comenzar. La paz que siguió a la fiesta fue frágil como el cristal y no tardó en hacerse añicos. Don Ricardo, humillado y consumido por el odio, actuó con la cobardía que le era característica. No desafió a Javier abiertamente, en cambio, esperó, observando los patrones de la hacienda, encontrando la grieta en la armadura de su enemigo. La grieta era la confianza. Usando el oro para comprar el alma de un vaquero insatisfecho, descubrió el lugar favorito de Isabela, un pequeño arroyo rodeado de álamos donde ella iba a encontrar un momento de silencio. Fue allí donde la emboscaron. Ella no tuvo oportunidad. La violencia fue rápida, ahogando su grito antes de que pudiera formarse, arrastrándola a la oscuridad de un destino incierto. La desaparición de Isabela golpeó la soledad como un rayo. Fue Leal quien encontró su chal abandonado cerca del arroyo, un trozo de tela que gritaba la violación ocurrida. Cuando se lo llevó a Javier, el mundo del patrón se detuvo. El fuego de la ira se encendió en sus ojos, una furia tan intensa que hizo retroceder incluso a su capataz más leal. Pero, bajo la ira, había algo más profundo y aterrador, un miedo helado, el mismo miedo a la pérdida que había sentido cuando estaba sangrando en la nieve. La ausencia de ella era una herida física, un vacío en su pecho. En ese instante, supo quién estaba detrás de aquello y entendió que la guerra ya no era por tierra o poder, era por su alma. El mensaje de Ricardo llegó al amanecer, traído por un mensajero tembloroso. Era un trozo de papel con pocas palabras, pero cada una de ellas era un cuchillo, retorcido en la herida de Javier. Ricardo lo convocaba a un encuentro en las mismas montañas nevadas donde todo comenzó. Exigía que Javier viniera solo, trayendo los títulos de propiedad de sus tierras más valiosas como rescate. Era una trampa obvia, una invitación a su propia ejecución. Ricardo no quería la tierra, quería la aniquilación total de Javier, quería quitarle la vida, el amor y el legado, en el mismo escenario helado que lo había perdonado una vez. La ironía era de una crueldad poética. Leal y los vaqueros, con los rifles en mano, estaban listos para la guerra. «Patrón»,
Es una trampa. Llevaremos a todos los hombres. Rodearemos la montaña y lo cazaremos como a una rata, dijo Leal, su rostro una máscara de determinación. Pero Javier negó con la cabeza, su mirada fija en el horizonte blanco de las montañas lejanas. No, dijo, su voz tranquila pero con un peso de autoridad final. La usará como escudo a la primera señal de un ataque. Haré lo que pide. Iré solo. Leal protestó, llamándolo loco, pero Javier lo interrumpió. No voy allí por venganza, Leal. No voy allí para matar a Ricardo. Voy allí para traerla de vuelta. Es todo lo que importa. El viaje de regreso a la Sierra Madre fue un purgatorio. Cada ráfaga de viento parecía susurrar su nombre. Cada sombra entre los árboles parecía una amenaza. El paisaje, que la última vez había sido un telón de fondo para el nacimiento de un amor improbable, era ahora un laberinto de miedo y esperanza. El recuerdo de la cabaña, del calor del fuego y del rostro de Isabela cuidándolo, lo atormentaba y lo fortalecía. Ya no era el hombre que había sido dejado para morir allí. Aquel hombre habría cabalgado por orgullo y furia. Este nuevo hombre, el hombre que Isabela había salvado y transformado, cabalgaba por una única razón, una fuerza mucho más poderosa que la venganza, el amor. Isabela, mientras tanto, soportaba su cautiverio con una fuerza que sorprendió a sus captores. Atada y vigilada en un campamento improvisado, se negaba a demostrar el miedo que la consumía. Ricardo la provocaba, burlándose de su amor de cuento de hadas, diciéndole que Javier la abandonaría para salvar su imperio. Hombres como él no desechan una fortuna por una campesina, siseó, tratando de envenenar su mente. Pero Isabela se aferraba al recuerdo de la fiesta, a la imagen de Javier defendiéndola delante de todos. «Usted no lo conoce», respondió, su voz firme a pesar de los temblores de su cuerpo. Su fe en él era su única arma, su única armadura contra la desesperación. Al llegar al lugar acordado, un valle estrecho y rodeado de acantilados rocosos, Javier vio la escena que temía. Ricardo estaba de pie cerca de una hoguera, sujetando a Isabela firmemente del brazo. Sus hombres estaban posicionados en las rocas de arriba, con los rifles apuntándole, una trampa mortal y sin escapatoria. El aire estaba pesado, el silencio roto solo por el aullido del viento en los barrancos. Javier desmontó lentamente, manteniendo las manos a la vista, sus ojos fijos en Isabela, tratando de transmitirle toda su fuerza y su promesa silenciosa de que la sacaría de allí. Veía el terror en sus ojos, pero también un brillo de desafío que lo llenó de orgullo. «¡El halcón! ¡Finalmente!», gritó Ricardo, su risa resonando de forma siniestra en el valle. «Veo que trajiste los papeles. Sabia decisión. Un imperio por una campesina. Un intercambio justo. ¿No crees?», empujó a Isabela hacia adelante. «Pero primero, quiero que admitas frente a ella que tu vida, tu tierra, valen más. Quiero que vea al hombre que realmente eres, un hombre que, al final, siempre se elige a sí mismo». La crueldad de Ricardo era psicológica. No quería solo matar a Javier, quería destruir el amor que lo había transformado, quería demostrar que tal sentimiento era una ilusión, una debilidad que no tenía lugar en su mundo brutal de poder. Javier ignoró el cebo, miró directamente a Isabela y el mundo a su alrededor pareció desaparecer. «Isabela», dijo, su voz resonando con una sinceridad que era inconfundible. «Dije delante de todos que valías más que mi fortuna. No mentí». Luego se volvió hacia Ricardo y una sonrisa fría tocó sus labios. «Puedes quedarte con los papeles, Ricardo. Puedes quedarte con la tierra. Sin ella nada de esto tiene valor». La declaración sorprendió a Ricardo, desarmándolo de su arma psicológica. Esperaba a un hombre quebrado por la elección imposible, pero encontró a un hombre que ya había hecho su elección y que estaba en paz con ella. El alma de Javier estaba en juego. Aquel momento era la prueba final de su redención.
El antiguo El Halcón habría negociado, luchado por su tierra, tal vez incluso sacrificado a Isabela en nombre del código de honor. Pero el hombre que estaba allí, forjado por el cuidado y el amor de ella, había descubierto un tipo diferente de honor, un tipo diferente de fuerza. Estaba dispuesto a perder todo lo que definía su identidad antigua para proteger a la mujer que le había dado una nueva. Su vulnerabilidad, la misma que tanto temía, se convirtió en su mayor arma, una fuerza que Ricardo, en su codicia y amargura, era incapaz de comprender. Enfurecido por la negativa de Javier a someterse a su juego sádico, Ricardo perdió el control. «Entonces morirás sin nada», gritó, empujando a Isabela hacia uno de sus hombres y sacando su revólver. Fue la señal. Los disparos comenzaron a llover desde las rocas de arriba, pero Javier estaba preparado. En un movimiento fluido, se zambulló detrás de su caballo, usándolo como cobertura mientras sacaba sus propias armas. La brutal batalla por la supervivencia había comenzado. No era un duelo honorable al atardecer, era una lucha desesperada y caótica por la vida, en medio del hielo y las piedras. La batalla por la vida y el amor está a punto de llegar a su punto más crítico. El coraje de un hombre transformado contra la crueldad de un tirano. No te pierdas el desenlace electrizante de esta historia. Suscríbete ahora a nuestro canal y activa las notificaciones para ser el primero en saber cómo Javier e Isabela luchan por su futuro. No querrás perderte ni un segundo de lo que está por venir. Javier se movía con una precisión mortal, una combinación de su antiguo instinto de guerrero y su nueva claridad de propósito. Cada disparo que hacía no era por odio, sino para abrir un camino hasta Isabela. No era un animal acorralado luchando ciegamente, era un protector enfocado en su único objetivo. Derribó a 2 de los tiradores en las rocas, usando el caos y el eco del valle a su favor. Leal, que había desobedecido las órdenes y lo había seguido a una distancia segura con un pequeño grupo de hombres, escuchó los disparos y supo que era el momento. Se unieron a la refriega, transformando la trampa de Ricardo en un campo de batalla equilibrado. En medio del tiroteo, Isabela vio su oportunidad. El hombre que la sujetaba fue distraído por el ataque sorpresa de los hombres de Leal. Con una fuerza nacida de la desesperación, lo mordió con fuerza y lo golpeó con el codo, logrando liberarse. No corrió a esconderse, en cambio, corrió hacia Javier, su corazón martilleando contra sus costillas. Ya no era una víctima pasiva, el coraje de él había encendido el suyo. Sabía que eran más fuertes juntos y su lugar estaba a su lado, incluso en medio del infierno. Su acción valiente sorprendió a todos, cambiando la dinámica del enfrentamiento una vez más. El enfrentamiento final se redujo, como era inevitable, a Javier y Ricardo. Con sus hombres cayendo u ocupados con los vaqueros de Leal, los 2 líderes se encontraron cara a cara en el centro del valle manchado de nieve y pólvora. Ya no había más palabras que decir. Era una danza de la muerte, la brutalidad pura contra la determinación enfocada. Intercambiaron disparos, cubriéndose detrás de las rocas, cada uno anticipando los movimientos del otro. Era el viejo mundo de Javier chocando con el nuevo, la personificación de su pasado violento tratando de destruir su futuro de redención. La lucha se volvió física. Armas vacías se enfrentaron con una ferocidad primitiva, puñetazos, cuchillos, la lucha por la supervivencia en su forma más cruda. Ricardo, más grande y más pesado, luchaba con la furia de un hombre que lo había perdido todo. Javier, más rápido y más ágil, luchaba con la fuerza de un hombre que tenía todo por perder. La nieve bajo ellos se manchó de sangre. El aire lleno del sonido de sus esfuerzos brutales. Isabela observaba con el corazón en la garganta, rezando en silencio, su presencia un faro que mantenía a Javier luchando, que le recordaba por qué no podía rendirse. Finalmente, con un movimiento desesperado,
Javier logró desarmar a Ricardo, arrojando su cuchillo lejos. Lo dominó, inmovilizándolo contra el suelo helado, su antebrazo presionando la garganta de su rival. Por un momento, el antiguo El Halcón regresó. Sus ojos eran fríos, su respiración agitada, la tentación de la venganza final cerniéndose sobre él. Podía terminar con todo allí, aplastar la fuente de tanto sufrimiento. Ricardo lo miró, derrotado, esperando el golpe final. El destino de ambos hombres y la verdadera prueba del alma de Javier estaba contenida en ese único momento de decisión, con el silencio de la montaña como único testigo. Con el cuerpo de Ricardo sometido bajo el suyo, Javier sintió el pulso de la venganza latir en sus venas, un eco oscuro del hombre que había sido. La muerte sería fácil, una conclusión limpia para un ciclo de violencia. Pero entonces su mirada encontró la de Isabela. En sus ojos no vio una petición de sangre, sino un llamado silencioso al alma que ella había ayudado a salvar. Vio a la mujer que le había enseñado que la verdadera fuerza no reside en la capacidad de quitar una vida, sino en el coraje de perdonarla. En aquel instante helado, frente a Dios y a sus hombres, Javier tomó su decisión final. Ya no era un asesino movido por el honor herido, era un hombre luchando por un futuro digno de su amor. Aflojó el agarre, levantándose y dejando a Ricardo jadeando en la nieve manchada de sangre. El antiguo El Halcón habría disfrutado de la humillación de su enemigo, pero Javier sintió solo un cansancio profundo. «Leal», ordenó, su voz resonando con una autoridad nueva y serena. «Átalo. Será entregado a los rurales, que la ley, y no el odio, decida su destino». La decisión sorprendió a todos. Leal, que esperaba la orden de ejecutar al traidor, miró a su patrón con una admiración renovada. Javier no solo estaba ganando una batalla, estaba estableciendo un nuevo código, demostrando que su transformación era completa e irrevocable. La justicia, no la venganza, sería el cimiento de su nuevo reinado. El viaje de regreso a la soledad estuvo marcado por un silencio reverente. Isabela cabalgaba al lado de Javier, ya no detrás ni bajo su sombra, sino como su igual. La experiencia traumática los había unido de una forma que ni siquiera la intimidad de la cabaña había logrado. Habían enfrentado la muerte juntos y emergido del otro lado, ya no como salvadora y salvado, sino como compañeros forjados en fuego y hielo. Los vaqueros los seguían, llevando a Ricardo y a los otros prisioneros, sus rostros mostrando un profundo respeto. No solo habían presenciado el coraje de su patrón, sino también la fuerza inquebrantable de la mujer que, sin disparar un solo tiro, había ganado la guerra por su alma. Al llegar a las puertas de la hacienda, fueron recibidos no con la curiosidad tensa de antes, sino con una explosión de alivio y alegría. Los susurros de desprecio se habían transformado en murmullos de admiración. Isabela ya no era la campesina forastera, era la heroína de su propia historia, la mujer cuya fe y coraje habían inspirado el acto más honorable que jamás habían presenciado de su patrón. Leal, al desmontar, hizo algo que nadie esperaba. Se acercó a Isabela y con un asentimiento respetuoso dijo: «Bienvenida a casa, patrona». En ese momento, todas las barreras sociales se disolvieron. Ella se había ganado su lugar, no por derecho o por sangre, sino por mérito. En los meses que siguieron, la leyenda del enfrentamiento en la Sierra Madre se extendió como un incendio en la llanura seca. La decisión de Javier de entregar a Ricardo a la justicia en lugar de matarlo redefinió el significado del poder en la región. Él e Isabela comenzaron a construir una vida juntos, no en mundos separados que se encontraban en secreto, sino en un nuevo mundo que ellos crearon. Él le enseñó a leer las palabras en los libros de su biblioteca, y ella le enseñó a leer las señales en la tierra y en el cielo.
Él le regaló la seguridad de su nombre, y ella le regaló la riqueza de su espíritu, demostrando que su amor era un puente sobre el abismo de sus orígenes. Enfrentaron a la sociedad juntos, con la cabeza en alto. En las reuniones con otros hacendados, la presencia de Isabela al lado de Javier era una declaración silenciosa. Su inteligencia, su dignidad y su profundo conocimiento de la tierra y de su gente pronto se ganaron incluso a los más escépticos. No era un adorno, era una consejera, una compañera cuya perspectiva enriquecía las decisiones de Javier. Juntos, demostraron que el amor, la verdadera alianza de almas, era lo suficientemente fuerte para derretir el hielo de los prejuicios más arraigados, mostrando que el valor de una persona no estaba en su cuna, sino en la fuerza de su carácter. Un año después, los sonidos de una fiesta resonaban una vez más por los patios de la Soledad. Pero esta no era una demostración de poder, sino una celebración de la vida. Era el día de la boda de Javier e Isabela. La hacienda estaba de puertas abiertas, y campesinos y hacendados se mezclaban, compartiendo comida, música y risas. El padre Damián, con los ojos brillantes de orgullo, ofició la ceremonia bajo un viejo árbol de mezquite, bendiciendo la unión que él llamó un milagro, un testimonio del poder de la fe y la compasión en una tierra endurecida por la lucha. La celebración era un reflejo del nuevo mundo que la pareja había construido. Javier, vestido con su mejor traje de charro, ya no tenía la sombra de la amargura en sus ojos. Sonreía abiertamente, saludando a sus invitados, estrechando la mano de sus vaqueros como hermanos. Era un hombre completo, redimido no solo a los ojos del mundo, sino a los suyos propios. Isabela, con un vestido blanco sencillo, bordado con flores del campo, irradiaba una serenidad y una confianza que la convertían en la verdadera reina de aquel lugar. Era la curandera, la consejera, la esposa y la patrona, un símbolo de que la resiliencia y la bondad eran las verdaderas fuentes de poder y nobleza. La fiesta continuó hasta bien entrada la noche, con bailes y fuegos artificiales que pintaban el cielo oscuro. Leal, ahora el más feroz protector de Isabela, vigilaba la celebración con una sonrisa satisfecha. Veía no solo la felicidad de su patrón, sino la prosperidad y la paz que aquella unión improbable había traído a todos en la Soledad. La hacienda ya no era una fortaleza gobernada por el miedo, sino una comunidad unida por el respeto y la lealtad, inspirada por el ejemplo de un hombre que había